El arte de vivir, por Jiddu Krishnamurti. La vida moderna, llena de crisis, exige una transformación profunda que no puede lograrse mediante reformas políticas, económicas o sociales. Los intentos de resolver los problemas mediante ajustes externos generan nuevas formas de confusión. El cambio verdadero debe comenzar en la mente, no como una simple modificación del pensamiento, sino como una transformación completa de la conciencia. La educación tiene un papel central en este proceso, ya que solo a través de una comprensión total del ser humano puede surgir una mente libre, capaz de aprender sin condicionamientos ni represión. Aprender no es acumular datos ni repetir información, sino desarrollar la capacidad de pensar con claridad, sin miedo ni ambición. La comparación y la competencia alimentan la frustración y el temor, distorsionan la inteligencia y destruyen la creatividad. Una mente que aprende lo hace sin coerción, motivada por el amor a la comprensión, y solo puede florecer en un entorno de libertad. La enseñanza debe alentar este desarrollo, no imponer modelos ni normas que limiten la expresión de la capacidad propia. La autoridad y la disciplina rígida sofocan la inteligencia, pues crean obediencia ciega y una mente funcional pero carente de profundidad. El desarrollo total de cada ser humano no admite la comparación entre funciones ni jerarquías sociales. Cuando cada individuo expresa lo mejor de sí, desaparece la necesidad de compararse con otros y se construye una sociedad de verdaderos iguales. La educación debe ayudar a descubrir las aptitudes reales, más allá de los títulos o el prestigio social. La elección de materias por parte del estudiante debe basarse en el autoconocimiento y no en intereses pasajeros. Esto solo es posible si se le enseña a mirar la vida como un todo, y no como compartimentos separados entre lo intelectual, lo emocional y lo práctico. La relación entre educador, estudiante y padres es esencial. Si no existe coherencia entre el hogar y la escuela, se debilita el proceso de aprendizaje. El niño necesita sentirse seguro, no dependiente. Solo así puede florecer emocionalmente, expresarse sin miedo y desarrollar una sensibilidad profunda hacia su entorno. Esta sensibilidad no se impone ni se enseña directamente, sino que nace de una atmósfera de afecto, respeto y libertad. En un ambiente así, el respeto no se exige, sino que surge espontáneamente como parte del proceso de aprender a vivir. La soledad, la meditación y el amor son aspectos esenciales del desarrollo total. No pueden enseñarse desde la autoridad ni inducirse por medio de normas, sino que deben vivirse desde una mente que investiga. El amor verdadero no es sentimentalismo ni una herramienta social, sino una fuerza transformadora que nace de la comprensión profunda. El educador debe cultivar esta cualidad desde el principio, pues sin amor no hay inteligencia, ni sensibilidad, ni comprensión auténtica de la vida. Solo cuando el amor está presente puede tratarse con madurez todo, incluso el impulso sexual, sin miedo ni represión. El amor se expresa también a través de las acciones cotidianas y de la sensibilidad con los sentidos. Al observar la naturaleza, escuchar música o realizar tareas manuales, se revela una manera de relacionarse con el mundo desde la atención plena. Esta sensibilidad no puede estar separada del cuerpo, que necesita salud, limpieza, movimiento y equilibrio para que exista armonía interna. Cuando cuerpo, mente y emociones funcionan unidos, se elimina el conflicto y surge una energía vital sin distorsión. El conflicto interno aparece cuando hay dominio de un aspecto sobre otro. El cuerpo que ha sido reprimido se vuelve torpe, y una mente que busca lo absoluto desde una posición rígida se aleja del aprendizaje. En lugar de concentración, que impone límites, se necesita atención, que permite ver sin esfuerzo, sin centro, sin acumular. El conocimiento tiene valor funcional, pero no es el fin de la educación. Solo la atención verdadera puede generar una mente libre y creativa, no guiada por el miedo ni atrapada en la tradición. El miedo nace del deseo de lograr, de tener éxito, de llegar a ser.
Mientras exista esa presión, la atención no puede florecer. La atención surge en una atmósfera de confianza, amor y libertad. Un estado de descontento puro, sin codicia ni ambición, puede abrir la puerta a la atención. Este descontento no busca escapar de lo que es, sino comprenderlo. Cuando no se reprime ni se convierte en deseo de más, se transforma en energía de descubrimiento, en una llama que quema la búsqueda superficial y despierta la mente. Ese despertar se debe cultivar desde el principio. La presencia del amor, expresado como humildad y cortesía, permite que los niños desarrollen una atención espontánea, sin miedo ni compulsión. Al educar en la libertad y no en la imitación o la obediencia, surge una nueva generación sin afán de posesión ni dependencia psicológica de la herencia. Para lograr esto, padres y maestros deben trabajar unidos, no por ideas, sino porque ven con claridad una verdad compartida. Solo la percepción de esa verdad puede unir de forma duradera. Para educar integralmente, es imprescindible atender tanto a la mente consciente como a la oculta. La educación convencional forma solo la superficie y deja sin tocar lo profundo, donde habitan los impulsos, miedos, deseos, creencias y hábitos heredados. La mente superficial no puede controlar lo oculto, y sin entendimiento de esta parte, se crea una división interna. Cuando lo superficial experimenta sin comprender lo profundo, el conflicto se amplía. La libertad aparece cuando ambas dimensiones se entienden, y desde ahí surge una inteligencia capaz de ir más allá del tiempo. La raíz del aprendizaje. La mayoría de los estudiantes recibe información sin cuestionar por qué se les educa ni cuál es el verdadero propósito de asistir a la escuela. La presión por aprobar exámenes se ha convertido en la medida del éxito, pero aprobar no garantiza comprensión ni inteligencia. Muchos se conforman con repetir el patrón social de conseguir un empleo, formar una familia y quedar atrapados en un ciclo rutinario. La educación debería impulsar a pensar con claridad, no a cumplir expectativas heredadas sin sentido. La inteligencia no se encuentra en la acumulación de datos, sino en la libertad interior para cuestionar, observar y actuar sin miedo. El temor es uno de los obstáculos más profundos para que la inteligencia se desarrolle. Desde pequeños, muchos viven condicionados por el miedo a fallar, a ser juzgados, a decepcionar a los padres o a romper normas sociales. Este temor impide la iniciativa genuina y la creatividad espontánea. Ser educado no significa repetir lo aprendido, sino ser capaz de actuar con dignidad, sin estar sujeto a la obediencia ciega ni a la dependencia de autoridades externas. La educación debe servir para liberar, no para amoldar a una estructura que perpetúa el miedo y bloquea la sensibilidad hacia el entorno. Liberarse del temor no es una tarea posterior al aprendizaje, sino su base misma. Si los maestros no son conscientes de esto, se limita el desarrollo completo del ser humano. Hablar, preguntar y descubrir junto a los profesores debe formar parte esencial del proceso educativo. Comprender lo que es la vida, con su belleza, su lucha, su dolor y su riqueza, exige más que adquirir conocimientos, requiere atención, curiosidad y apertura. La escuela debe ser el lugar donde florezca esa libertad interior, donde cada estudiante pueda despertar su iniciativa con autenticidad y no desde la repetición o la obediencia. La libertad interior. El temor nace tanto del apego a las personas y objetos como de la necesidad de seguir tradiciones. Cuando hay vacío interno, se busca llenar con posesiones o costumbres impuestas, lo que termina limitando la iniciativa. Esta falta de libertad lleva a imitar ciegamente, a buscar aprobación constante y a temer salirse del camino establecido. La educación debería ayudar a descubrir cómo opera la mente, no a formar autómatas que repiten sin comprender. No basta con adquirir información, es necesario despertar la capacidad de pensar por cuenta propia desde una edad temprana. Una mente libre no teme equivocarse ni necesita seguir a líderes, rituales ni modelos. Solo en libertad puede surgir la creatividad,
no en la repetición. La imitación nace del deseo de pertenecer y ser aceptado, y ese deseo surge del miedo. Cuando se actúa por miedo, no hay claridad ni amor. Desde la infancia se espera obedecer, adaptarse y complacer, y esa obediencia refuerza una estructura donde el pensamiento queda atrapado. Comprender este proceso es vital para liberarse de los condicionamientos y recuperar la dignidad de ser uno mismo. Una educación real debe despertar la inteligencia para actuar con libertad, sin quedar presos de un destino impuesto. No es preparar para una carrera que se deteste ni para una vida llena de frustraciones. Es comprender profundamente cada aspecto de la existencia y mantener viva la llama del descontento que impulsa a descubrir. La libertad no se alcanza repitiendo fórmulas ni construyendo hábitos, sino observando cada pensamiento y emoción. Solo así se vive sin temor, con una mente lúcida, sensible y creativa que aprende hasta el final de sus días. La trampa de la autoridad. La autoridad surge cuando se busca seguridad en medio de la confusión. Alguien que no sabe cómo actuar entrega el poder a otro para que decida por él, sea un padre, un maestro o un líder espiritual. Esta entrega de poder es voluntaria, aunque termina convirtiéndose en una fuerza opresiva que exige obediencia. También se crea autoridad dentro de uno mismo, cuando se intenta vivir conforme a ideales impuestos. Se genera así una lucha entre lo que uno es y lo que cree que debería ser. Esta contradicción provoca conflicto, represión y pérdida de claridad. El deseo de seguridad da forma a sistemas como el Estado, la ley, la tradición o el ideal, que terminan condicionando el pensamiento. El miedo a la desaprobación o al castigo hace que se obedezca sin reflexión, lo que destruye la inteligencia. Mientras más fuerte es el deseo de orden y control, más se fortalece la autoridad externa e interna. Esto afecta la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de amar. Una mente temerosa no puede sentir la belleza de las cosas porque vive atrapada en el deber y la expectativa. La educación debería eliminar la autoridad que obliga y promover la comprensión. Disciplinar sin entender el origen de la desobediencia solo produce personas obedientes pero sin inteligencia viva. Es necesario un maestro que acompañe con atención, no que imponga. Ese maestro debe preocuparse por la libertad del estudiante, no por imponer un molde. El despertar de la inteligencia requiere cuestionar todo lo establecido, no aceptar sin pensar lo que padres o profesores dicen. Preguntar con profundidad también ayuda a despertar la inteligencia de quien responde. La inteligencia no puede surgir mediante un método, porque eso implica seguir una fórmula. El temor es el obstáculo más profundo, tanto al vivir como al morir. Vivir plenamente, con amor, sin huir del sufrimiento, permite que el miedo desaparezca. Quien vive con intensidad no teme la muerte porque no busca escapar de la vida. La dicha no es algo que pueda observarse mientras sucede, sino que se reconoce después. Solo quien deja de buscar la felicidad conscientemente puede llegar a experimentarla verdaderamente. La libertad no nace de la obediencia. Buscar libertad a través de la disciplina es una contradicción. Resistir lo que se considera malo no permite comprenderlo, solo lo refuerza. Vivir dentro de normas heredadas por la tradición, la religión o la educación impide el pensamiento independiente. La verdadera libertad comienza cuando se cuestiona esa estructura. No basta con sentirse inspirado por alguien, es necesario descubrir por uno mismo lo que es valioso y verdadero. Mientras se sigan modelos ajenos, no puede haber alegría ni autenticidad. El miedo, la repetición de costumbres y la presión social destruyen la sensibilidad. Obedecer sin pensar convierte a las personas en imitadoras, en seres que repiten sin comprender. La inteligencia exige que se rompa con ese condicionamiento y se viva de acuerdo con la propia comprensión. Pero eso requiere una mente activa y alerta, capaz de observar sin prejuicio. Si desde jóvenes se impide esa observación, se pierde la posibilidad de vivir una vida propia.
La libertad no es un permiso, es una necesidad vital para desarrollar la inteligencia. La sensibilidad solo puede surgir cuando se está libre del miedo, del interés propio y de la imitación. Esa sensibilidad permite conectar con el sufrimiento de los demás, con la belleza del entorno, con el sonido, la luz y la vida que ocurre alrededor. Sin esa apertura, la mente y el corazón se endurecen. El problema no es que exista pobreza, sino que haya indiferencia. Esa indiferencia nace del deseo de escalar posiciones, de buscar éxito y seguridad personal. Mientras ese deseo exista, siempre habrá desigualdad y explotación. La libertad no es adaptarse al mundo, es descubrir cómo vivir con inteligencia en medio de él. El precio del miedo. El temor moldea la mente desde la infancia. Padres, maestros, religiones y gobiernos indican lo que se debe pensar, pero no cómo pensar. La mente queda atrapada en estructuras fijas y se vuelve incapaz de descubrir por sí misma. Esa prisión se refuerza con la imitación de rituales y la obediencia a figuras de autoridad que actúan sin cuestionar. La juventud, por ser impresionable, corre el riesgo de repetir esas formas sin entenderlas. El condicionamiento se convierte en una costumbre aceptada, y la mente deja de ser libre incluso para observar. Romper ese molde exige darse cuenta de cómo actúan esas influencias. Si no se desarrolla una actitud de investigación constante, se termina viviendo como una máquina que repite patrones establecidos. La presión por encajar socialmente destruye la vitalidad interior. Si no se desafía ese proceso desde jóvenes, se termina temiendo a la vida, a las decisiones, a la desaprobación, y se pierde toda iniciativa. La verdadera educación debería ayudar a comprender el miedo y no a ocultarlo. Mientras se mantenga el temor, no hay posibilidad de libertad. No se puede adquirir la libertad como si fuera un objeto. Solo aparece cuando se desarrolla la inteligencia. Para eso es necesario observar con claridad el miedo, sin huir de él ni encubrirlo con distracciones. La inteligencia no surge si se vive para el éxito, el poder o la aprobación ajena. Surge cuando se rompe con las falsas seguridades que alimentan el temor. Una mente libre de prejuicios, que se atreve a pensar por sí misma, puede descubrir qué significa vivir con autenticidad. Sin esa claridad, la vida queda atrapada en la repetición, sin sentido ni profundidad. La trampa de la seguridad. El deseo de seguridad psicológica genera una vida sostenida por miedos y rutinas. Se busca protección en relaciones, ideas o creencias, y todo intento de mantener ese refugio termina en aislamiento. A mayor apego, mayor es el temor a perder lo que se ha construido, lo que impide amar con libertad. Las ideas se transforman en escudos contra la realidad y, al aferrarse a ellas, se pierde la capacidad de observar directamente lo que ocurre. Esta necesidad de seguridad construye muros mentales que separan a las personas, alimentando conflictos y haciendo imposible una relación verdadera. No hay seguridad duradera ni en el exterior ni en el interior. Las posesiones, los afectos familiares y las creencias pueden desaparecer en cualquier momento. La mente, al buscar refugio en lo conocido, se vuelve incapaz de enfrentarse sola a la vida. Se crea una dependencia emocional que impide tomar decisiones por cuenta propia, y cualquier intento de independencia se vive con angustia. Esta inseguridad interior es la causa de muchas acciones sin sentido, pues se actúa por miedo más que por claridad. El temor a estar solos y a equivocarse se disfraza de obediencia, respeto o tradición, cuando en realidad es una forma de parálisis. La sociedad nace de relaciones humanas basadas en intereses, poder y leyes que refuerzan estructuras de dominio. Mientras la dependencia psicológica se mantenga, no puede haber libertad. Ser libre implica tener iniciativa, capacidad para pensar con autonomía y coraje para romper con la codicia y la ambición. Si la relación con los demás está basada en el miedo o en la necesidad de aprobación, entonces no hay verdadera conexión.
Solo hay libertad cuando no se depende emocionalmente de otros para sentirse seguro. Esa libertad no significa aislamiento, sino una relación sin temor en la que se puede vivir sin pertenecer a ningún molde. La tradición enseña que el deber es obedecer, aunque eso implique renunciar a la vocación profunda. Si se cede por miedo al juicio social o a defraudar a la familia, la vida se convierte en un conflicto sin creatividad. Se perpetúa el sufrimiento de generación en generación porque se repite el mismo patrón. Vivir de forma auténtica requiere responsabilidad, pero también valor para sostener lo que se ama, incluso si eso implica renunciar a seguridades externas. Las respuestas a los grandes dilemas no se encuentran en normas impuestas, sino en la inteligencia despierta que se atreve a mirar cada problema desde distintos ángulos, sin miedo a la verdad. Ambición, miedo y vocación. El miedo surge como una deformación del pensamiento y de la vida interior, generando dependencia y conflicto. La sociedad ha sido construida por adultos temerosos que han creado un mundo violento y dividido, lleno de ideologías enfrentadas, guerras y ambiciones. Crecer en este entorno implica ser moldeado por esa estructura, a menos que se mantenga una actitud alerta, atenta a los pensamientos y emociones, con la voluntad de romper con ese patrón impuesto. Vivir sin cuestionar esta estructura convierte la existencia en una rutina sin sentido, repetida de generación en generación. La ambición nace del miedo. La mayoría lucha por llegar a ser porque teme no ser suficiente. Esta presión se transmite desde la infancia, en las familias, en la escuela y en la sociedad. El deseo de tener más o de escalar posiciones se justifica como natural, pero encubre la inseguridad y el vacío interior. Esa lucha constante, tanto espiritual como material, alimenta un mundo de competencia y falta de compasión. La ambición, disfrazada de aspiración, se vuelve el medio de escape de una profunda sensación de insuficiencia. Descubrir la verdadera vocación permite romper con este ciclo. Hacer algo que se ama profundamente, sin competir, sin buscar prestigio, implica vivir sin miedo ni ambición. Quien encuentra su vocación no busca reconocimiento externo porque la satisfacción proviene del acto mismo. Esto requiere una educación distinta, donde el maestro esté atento al alumno como individuo, ayudándole a conocerse, a reflexionar, a perder el temor y a elegir un camino con autenticidad. Solo así se puede transformar el mundo desde sus raíces, liberándolo de la repetición ciega del pasado. Las preguntas sobre Dios, el propósito de la vida o la búsqueda de lo supremo no pueden responderse desde teorías ni desde los deseos de seguridad. La mente, al estar condicionada, crea sus propias ilusiones. Para descubrir algo verdadero, es necesario atravesar ese condicionamiento, ver sus mecanismos y soltarlo. El silencio de la mente no es un esfuerzo sino un arte, una apertura. Solo desde ahí puede intuirse algo más allá de los límites del pensamiento. Pero ese descubrimiento no se da desde la comodidad ni desde la repetición de fórmulas, sino desde la observación atenta y la libertad interior. El amor más allá del temor. El amor se presenta como un sentimiento profundo, pero muchas veces está teñido de aprensión y ansiedad. La relación con los padres, maestros o amigos suele basarse en la dependencia y en un sentido de protección y obligación, más que en un amor libre de miedo. Esa dependencia que persiste en la madurez es en realidad miedo, y donde hay miedo no puede haber amor verdadero. La sociedad y las estructuras tradicionales suelen fomentar esta dependencia bajo el disfraz de respeto y deber, confundiendo así el amor con una relación de autoridad y miedo. La verdadera naturaleza del amor exige un cuestionamiento sincero de lo que sentimos realmente. Amar no es un simple deber ni un conjunto de palabras vacías, sino la capacidad de ver y entender profundamente lo que experimentamos sin ocultarlo tras ideales o creencias. La felicidad y la armonía social dependen del amor genuino. Sin él, la existencia se vuelve superficial,
y los esfuerzos por reformar la sociedad quedan vacíos porque carecen del fundamento esencial de la compasión y la conexión auténtica entre seres humanos. El dolor y la desdicha surgen del deseo insaciable y la insatisfacción con lo que somos. Buscar más poder, posesiones o reconocimiento solo tapa temporalmente el vacío interior. El sufrimiento aparece cuando ese anhelo constante no se satisface, y huir de ese dolor buscando gurús o posesiones es una evasión que no resuelve la raíz del problema. Comprender lo que somos es fundamental para liberarnos de esta lucha y acercarnos a una existencia más plena y auténtica, donde el amor no dependa de condiciones ni beneficios personales. Ayudar a otros solo es amor si se hace sin esperar nada a cambio. La motivación es clave para distinguir la verdadera compasión de la ambición o el interés personal. La confianza y el diálogo sincero son esenciales para construir relaciones basadas en el amor auténtico. Los actos externos como la repetición de rituales o tradiciones sin entendimiento ni cuestionamiento no conducen a la verdad ni a la felicidad. El amor y la meditación requieren un conocimiento interno, una búsqueda consciente que solo se logra a través de la reflexión profunda y la honestidad con uno mismo. La mente como obstáculo para el amor. La mente cambia con el tiempo. De joven es inquisitiva y abierta, pero al crecer se vuelve rígida y llena de prejuicios. Esta cristalización se da porque la mente crea patrones basados en deseos y creencias que limitan la capacidad de adaptación y comprensión profunda. Estos patrones hacen que la mente se embote y se cierre, dificultando entender qué es el amor, pues el amor no puede existir cuando se condiciona o se espera algo de él. El sentimiento de posesión surge cuando la mente identifica a otros o cosas como mías. Esta sensación bloquea el amor verdadero porque convierte a las relaciones en una forma de dependencia y control. La mente se centra en el yo y en lo mío, lo que construye muros internos que causan sufrimiento y limitan la libertad emocional. Mientras la mente esté atrapada en estos patrones, no podrá experimentar amor genuino, pues lo confunde con deseos y expectativas personales. La mente también juzga y compara constantemente, lo que impide ver la realidad tal como es. La comparación genera distancia y falta de comprensión, destruyendo la dignidad y el amor auténtico. Para amar verdaderamente, es necesario mirar sin juzgar ni comparar. Solo una mente libre de prejuicios y quieta puede acercarse a la verdad del amor y comprender la esencia de la vida sin el peso de deseos ni expectativas. La importancia de escuchar y el refinamiento interior. Escuchar implica enfocar completamente la atención y permite llegar de inmediato a la raíz de las cosas con una alerta extraordinaria. La mayoría no escucha realmente porque se distrae con ruidos o prejuicios que deforman la mente. Cuando se escucha con verdadera atención, sin resistencia ni comparación, se percibe la verdad y se produce una transformación interna que libera la mente de cargas acumuladas por experiencias previas, logrando así un estado de silencio interior. El refinamiento es una sensibilidad profunda hacia el entorno y hacia los propios pensamientos y sentimientos. Se refleja en la conducta, en los modales y en la manera de relacionarse con los demás. Sin ese refinamiento interno, el mundo y las personas entran en un proceso de deterioro. Tener una forma externa impecable sin amor y refinamiento interior es mera vanidad. El verdadero refinamiento surge cuando la mente comprende los patrones que ella misma crea, especialmente los relacionados con el amor y la posesión. El orgullo nace del sentimiento de logro y de la comparación con otros. Este orgullo alimenta el ego y genera conflicto porque debe sostenerse constantemente. Intentar librarse del orgullo es inútil si no se comprende primero la naturaleza del yo. Mientras este centro del yo exista, los intentos de ser humilde o libre del orgullo serán solo otras máscaras. La clave está en observar y entender los comportamientos y pensamientos que construyen ese yo. La felicidad no depende de la acumulación de recuerdos o logros, sino de una respuesta constante y sensible al presente,
sin que la memoria cree apego o deseo. La verdadera felicidad llega cuando se experimenta la belleza y la vida sin comparación ni acumulación. La idea de progreso científico no ha sido acompañada por un progreso equivalente en hermandad o amor, porque la hermandad no es un proceso que se desarrolle gradualmente en el tiempo, sino un estado presente que requiere comprensión y acción ahora, no en un futuro idealizado. El conocimiento y el temor que lo sostiene. El conocimiento se acumula y se rinde culto debido a un trasfondo de temor, que impulsa a buscar seguridad en lo conocido para no sentirse perdidos. Este proceso crea tradiciones que se convierten en refugios. Aunque el conocimiento técnico es necesario para la vida práctica, más allá de eso la mayoría solo posee información condicionada y limitada, usada por el ego para reforzar la sensación de ser alguien importante. La acumulación de conocimiento se convierte en alimento para la vanidad y el ego, sirviendo a intereses personales y dejando en evidencia la falta de comprensión profunda. El conocimiento sin amor conduce a la destrucción y al deterioro humano, ya que se emplea egoístamente para obtener poder, prestigio y seguridad personal. Aunque se poseen medios para resolver problemas globales, la división y el egoísmo impiden su aplicación real. La verdadera importancia radica en experimentar directamente la realidad y el amor, no en acumular datos o posiciones sociales. Comprender esta diferencia es fundamental para madurar y evitar que el conocimiento se use para el engrandecimiento propio en lugar de para el bien común. El amor sin miedo y la verdadera religión. Amar significa tener simpatía, comprensión y generosidad genuina hacia los demás sin esperar nada a cambio. Este amor se manifiesta en acciones simples y naturales, como cuidar una planta o ayudar a un amigo, y debe cultivarse desde jóvenes para que no se destruya con el tiempo. El amor verdadero surge solo cuando la mente está libre de temor, ya que la disciplina basada en la coacción genera miedo que inhibe la sensibilidad y la capacidad de amar. Es fundamental que la educación permita investigar y cuestionar sin miedo, para desarrollar una inteligencia profunda que sostenga el afecto genuino. La verdadera religión no consiste en rituales, dogmas ni en pertenecer a una comunidad específica, sino en liberarse de las creencias y condicionamientos que generan separación. La religión auténtica une y se descubre cuando la mente está limpia de prejuicios y temores. No es simplemente hacer el bien o buscar la salvación personal, sino una experiencia directa que trasciende las ideas y llega a la percepción pura. Esta comprensión solo puede surgir cuando la mente se libera del miedo y la necesidad de aferrarse a creencias. El deseo natural de ser feliz y escapar del sufrimiento no es ambición, sino un instinto básico. El sufrimiento constante forma parte de la vida y para comprenderlo es necesario observarlo sin intentar evadirlo. La verdadera comprensión nace al enfrentar el dolor directamente. La ambición aparece cuando se intenta escapar o aferrarse al sufrimiento, o cuando se crean esperanzas y teorías para justificarlo. Identificarse con estas evasiones genera apego y división, en contraste con el amor y la religión auténticos que nacen del entendimiento sin miedo. Comprensión más allá del recuerdo y la libertad interior. Comprender no es simplemente recordar información o repetir ideas, sino experimentar una percepción inmediata y profunda que genera acción natural sin necesidad de imitar modelos externos. La memoria crea comparación, y esta comparación produce envidia y división, mientras que la verdadera comprensión incluye amor y libertad. La estructura social basada en líderes y seguidores limita la libertad, porque seguir a un ideal impone una brecha entre lo que somos y lo que pretendemos ser, lo que genera miedo y separación. La sensibilidad real implica estar atentos tanto a la belleza como a lo que llamamos fealdad, sin rechazar ninguna de las dos, ya que ambas enriquecen la vida con significado. La belleza no es algo externo ni meramente subjetivo, sino un estado interno de apertura y conciencia profunda. La libertad auténtica surge de la inteligencia que entiende las relaciones humanas y permite evitar la dominación del fuerte sobre el débil,
lo que es común cuando el deseo de afirmación personal lleva a querer ser alguien a costa de otro. Los avances científicos facilitan la vida pero también traen riesgos si no se usan con inteligencia y amor. La muerte es una realidad inevitable que debe ser comprendida como parte del proceso de vivir, no como algo separado. La vida verdadera no es la acumulación de posesiones, placeres o miedos, sino la capacidad de morir a lo viejo para renacer continuamente con frescura y sensibilidad, sin aferrarse al ego que impide conocer el amor auténtico. La envidia y la integración humana. La integración implica que pensamientos, sentimientos y acciones formen una unidad sin contradicciones internas, mientras que la desintegración sucede cuando estos elementos se dispersan y fragmentan. Uno de los factores principales que provoca la desintegración es la envidia, que comienza en la infancia y se manifiesta en la competencia y el deseo de ser superior a otros. La envidia alimenta el afán de poseer más, ya sea en bienes materiales, conocimiento o prestigio, y este impulso constante de adquirir incrementa la fragmentación interior y la lucha con el entorno, donde el amor no tiene lugar. Este espíritu adquisitivo genera crueldad y temor, aunque se justifique como evolución o progreso. La mente está estructurada para funcionar a través de la comparación, y este proceso perpetúa la envidia y el deseo de ser algo diferente. El verdadero contentamiento no surge de aceptar pasivamente lo que se tiene ni de intentar ser no codicioso, porque estas actitudes siguen dependiendo del tiempo y el deseo. El contentamiento genuino brota de comprender sin esfuerzo lo que uno es en realidad, sin perseguir ideales o metas para alcanzarlo. La mente condicionada por la envidia no puede alcanzar una verdadera mente religiosa, que no funciona por comparación sino por comprensión profunda del momento presente. Entender cómo opera la mente y observar los deseos y motivaciones internas permite liberarse de la envidia y el afán adquisitivo. Solo entonces se puede conocer la auténtica espiritualidad y entender la naturaleza de la verdad, que no es un concepto absoluto ni un ideal lejano, sino algo que se descubre constantemente en cada instante, en cada pensamiento y acción, y que es intemporal porque no puede ser poseída ni almacenada. La conciencia externa e interna son parte de un proceso único que integra la experiencia humana, y la felicidad verdadera no es un estado constante al que se aspire, sino la ausencia de resistencia y limitación mental. La libertad y la felicidad no son especulaciones sino estados que se manifiestan al comprender la causa del sufrimiento y la limitación. Los deseos normales satisfacen necesidades básicas, pero el deseo desmedido de poder, prestigio o reconocimiento distorsiona la mente y genera dependencia. Solo siendo sencillos internamente se puede alcanzar una riqueza auténtica y vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Comprender libera más que recordar. La verdadera libertad mental surge de la comprensión, no de la memoria. Recordar palabras o ideas sin entenderlas entorpece la mente y la hace apática. Cuando se observa la envidia oculta detrás de las apariencias, no como una frase aprendida sino como una realidad vivida, se despierta la capacidad crítica que permite ver la raíz de los problemas humanos y liberarse de ellos. La comprensión es inmediata y creativa, mientras que la acumulación de conocimiento y experiencia puede volverse limitante y destructiva si se convierte en mera memoria sin vida. El conocimiento útil en la vida práctica es necesario, pero cuando se transforma en una carga rígida de experiencias y reglas, limita la creatividad y la conexión con la realidad viva. Muchas personas actúan de forma mecánica, repitiendo aprendizajes sin realmente vivir o comprender la vida. La verdadera sencillez no se mide por la cantidad de posesiones externas, sino por la liberación interna del peso de recuerdos, creencias y temores. Esta sencillez surge solo cuando cada experiencia se comprende plenamente, sin dejar residuos en la mente. La envidia y la experiencia acumulada son formas profundas de memoria que deterioran la vida interna. No se trata de olvidar la realidad cotidiana o evitar la experiencia, sino de no aferrarse a ellas ni permitir que definan la forma en que se enfrenta la vida.
La sabiduría real se encuentra en la inocencia interior, que no depende de la acumulación sino de una presencia clara y fresca en cada instante. Solo así se puede vivir con simplicidad verdadera, aunque externamente se posea mucho o poco. La inteligencia no consiste en imitar, acumular ideales ni buscar respetabilidad según la opinión de otros. El carácter genuino surge de la inteligencia que se fundamenta en la comprensión profunda de uno mismo, sin miedo ni prejuicios. Entender qué opera en la propia mente, cómo funciona el pensamiento y cómo se actúa ante los demás, es el comienzo de la verdadera inteligencia y la base para un carácter auténtico que no se basa en la repetición sino en la claridad interna. Esta inteligencia revela la libertad y la creatividad necesarias para vivir sin barreras. La verdad más allá de la autoridad y los símbolos. El miedo y la imitación de cualquier autoridad limitan la creatividad y bloquean el descubrimiento de la verdad, la cual no puede seguirse ni encontrarse en libros o acumulaciones de experiencias. Las palabras y símbolos se han vuelto obstáculos porque las veneramos sin comprender que son solo sombras de la verdad. La mente atrapada en hábitos y símbolos pierde la capacidad de pensar creativamente. Para vivir de forma auténtica es necesario cuestionar el significado real de palabras como deber y cooperación, no aceptar lo que la sociedad impone sin reflexión, pues hacerlo lleva a la obediencia ciega y a la destrucción interior. La aceptación pasiva de ideas impuestas, como el deber hacia la patria o la justificación del matar por causas políticas o religiosas, destruye la libertad interior y fomenta la violencia y el antagonismo. Matar no puede ser justificado por ninguna razón verdadera y esa verdad debe ser descubierta por cada persona de manera directa, sin quedar atrapada en razonamientos contradictorios o en la influencia de autoridades. Este acto es uno de los mayores factores de deterioro humano, y solo la claridad interna frente a esta realidad puede liberar a las personas de la obediencia que sacrifica la vida de otros por intereses ajenos. La confusión interna genera preguntas sobre el propósito de la vida y lleva a buscar respuestas externas que reflejan ese mismo estado confundido. El verdadero entendimiento surge al aclarar esa confusión que nace del deseo egoísta y los sentimientos negativos. Conceptos como karma se usan para justificar la aceptación pasiva sin cuestionamiento, atrapando la mente en teorías y comparaciones que impiden la investigación sincera de la verdad. El respeto condicionado por miedo a la autoridad carece de amor, pues el amor no conoce miedo ni discriminación entre quienes tienen o carecen de poder o recursos. La libertad interior nace de la confianza en uno mismo para descubrir la verdad sin depender de comparaciones ni temores. La verdadera paz y su relación con la mente y el amor. El conflicto deteriora la vida y la paz entendida como un estado mental controlado o perseguido es en realidad destructiva. La mente no puede generar paz porque está siempre en movimiento, atrapada en el tiempo y en la acumulación de ideas y deseos. La paz no es un refugio ni un estado estático que se logra mediante creencias o hábitos, sino que surge en un corazón sensible que comprende la belleza y el amor. La creación de un entorno de belleza y serenidad es esencial para desarrollar esta paz profunda que no depende de la mente ni de las circunstancias externas. El sentimiento de inferioridad surge cuando se establecen jerarquías basadas en el deseo y la envidia. La división entre superiores e inferiores se crea mentalmente y está sustentada en valores sociales que asignan estatus a funciones o posesiones. Para eliminar esta desigualdad es necesario el amor, que es capaz de destruir estas barreras y permitir un sentido real de igualdad. Las reformas sociales no bastan mientras no se comprenda y termine el proceso de antagonismo que se manifiesta en la envidia y la malicia. La sociedad en la que vivimos está construida sobre el deseo, la codicia y el miedo, lo que genera conflicto constante para adaptarse a ella. La verdadera libertad y creación de un mundo nuevo requieren que cada individuo se libere de estas limitaciones internas, incluyendo nacionalismo y creencias religiosas restrictivas.
La enfermedad y la muerte siguen siendo fuentes de sufrimiento mientras no se comprenda la vida desde una perspectiva profunda. El miedo a la muerte surge del apego a la continuidad, pero la verdad interior puede liberar de ese miedo sin depender de creencias externas o teorías religiosas. Creencias, verdad y la libertad para descubrir. La juventud suele estar alejada de las luchas y sufrimientos profundos que la vida presenta, pero al crecer aparecen dudas sobre el sentido de la existencia, la desigualdad y el sufrimiento. Ante esto, muchos se refugian en creencias y dogmas que parecen ofrecer respuestas, aunque esas respuestas no sean verdaderas ni liberadoras. Estas creencias actúan como muros que dividen y limitan la mente, atrapándola en rituales y doctrinas que terminan por corromper, porque detrás de ellas está el yo que busca seguridad y poder, proyectando una imagen de Dios o verdad que en realidad impide conocer la realidad auténtica. La identificación con países, religiones o ideas es una forma de autoexpansión que mantiene vivo el sentido del yo y sus deseos. Esto genera divisiones y conflictos que se reflejan en la religión como un sistema de creencias, moralidad, rituales y veneración que impiden la libertad mental. La verdad no puede descubrirse mediante la creencia o la imitación, sino únicamente a través del vigor y la confianza propia, que liberan la mente para explorar la realidad sin ataduras. La inteligencia y la libertad interior son las condiciones esenciales para experimentar directamente lo que está más allá de la mente, ese amor inmenso e innombrable que algunos llaman Dios. La obediencia surge del miedo a la inseguridad y al castigo, moldeando comportamientos desde la infancia para aceptar órdenes sin comprensión ni cuestionamiento. La sociedad refuerza esta obediencia para mantener el orden, pero pensar y descubrir por uno mismo resulta perturbador y muchos prefieren la seguridad que brinda la conformidad. La verdadera libertad implica reconocer y observar el miedo para superarlo. Solo cuando se está libre del miedo surge una comprensión profunda, un estado en que la mente no acumula conocimientos ni experiencias, sino que está despierta y abierta a la verdad. Inteligencia, relación y la búsqueda auténtica. Al dejar la escuela enfrentamos problemas complejos que no se resuelven con conocimientos superficiales ni con respuestas fáciles. La vida requiere comprensión profunda de la ambición, el sufrimiento, la paz y el amor, y no solo cambios superficiales. Muchas veces buscamos soluciones externas en creencias, sistemas o gurús, pero estos problemas humanos solo pueden entenderse al conocerse a uno mismo con paciencia, amor y discernimiento. La verdadera transformación exige inteligencia, no acumulación de datos o adherencia a dogmas. La inteligencia no es el resultado de tener más conocimientos o experiencia, sino la libertad respecto del deseo constante de acumular y controlar. La mente atrapada en el más solo refuerza el ego y limita la percepción, mientras que la inteligencia surge cuando la mente está libre de ese centro egocéntrico. Solo con esa inteligencia despierta es posible la creatividad auténtica, una fuente atemporal que se manifiesta al comprenderse plenamente, lo que genera amor y permite afrontar la vida con libertad y vitalidad. La vida está basada en la relación y la dependencia mutua, pero la dependencia psicológica genera miedo y conflicto. La verdadera libertad surge al reconocer esta dependencia sin temor ni dominación. La relación entre maestro y estudiante refleja la importancia de la comprensión mutua y la exploración continua. La inseguridad en el aprendizaje debe transformarse en paciencia, duda creativa y colaboración para despertar la inteligencia. La verdad solo puede descubrirse mediante la constante investigación, nunca aceptando respuestas cerradas o creencias fijas. El propósito real de la educación. La educación va más allá de aprobar exámenes o adquirir títulos para conseguir un empleo. No se trata solo de aprender matemáticas o historia, sino de prepararse para la vida en toda su complejidad. La vida no es solo lo visible, sino también sus profundidades llenas de desafíos, sufrimientos, alegrías y búsquedas internas.
La educación actual se enfoca en llenar la mente de información, pero no ayuda a enfrentar la vida sin miedo ni confusión. El miedo es un obstáculo central en la educación y en la vida. Desde niños se aprende a temer a los maestros, a los padres y a la sociedad, lo que limita la inteligencia y la libertad. La educación basada en la competencia, exámenes y comparaciones genera temor y ansiedad, y limita el desarrollo auténtico del individuo. La verdadera educación debe liberar de ese miedo para que la mente pueda pensar y crear sin limitaciones. El mundo actual está lleno de problemas como guerras y desigualdades que reflejan la falta de una educación verdadera y libre. La transformación depende de las nuevas generaciones, que deben ser educadas sin miedo para crear un mundo nuevo y distinto, sin división entre ricos y pobres ni opresores y oprimidos. Para ello, los maestros deben amar y entender a sus alumnos, fomentando la libertad y no la obediencia basada en el temor. La rebelión contra la imposición de modelos, ideales y sistemas impuestos es necesaria para crecer auténticamente. No sirve imitar héroes o ideales ajenos si eso significa renunciar a la propia identidad. La educación debe ayudar a cada persona a descubrir quién es realmente y a desarrollarse desde esa comprensión, sin comparaciones ni presión externa que destruyan la confianza. La libertad en la educación implica la ausencia de sistemas rígidos y la presencia de maestros libres de miedo que guíen con amor. No se trata de dejar hacer cualquier cosa, sino de cultivar la inteligencia que guíe las acciones. Solo así los jóvenes podrán crear algo nuevo y valioso, sin miedo ni imposiciones, en un mundo que hoy se desmorona pero que ellos tienen la posibilidad de transformar. El temor y la verdadera educación. La religión tal como la conocemos surge del temor. La adoración de ídolos o ideas es un invento de la mente que refleja nuestro miedo a estar solos y a enfrentarnos a la vida sin protección. A medida que crecemos, buscamos un padre protector, una guía que nos diga qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, esa religión construida sobre el miedo no es verdadera. Para descubrir lo real y lo divino, es necesario liberarse completamente del temor y de las ideas creadas por la mente, lo que requiere valentía para enfrentar el miedo sin evasiones. La educación que recibimos hoy es un reflejo de ese temor y de la falta de libertad. Los adultos disciplinan y controlan, imponiendo reglas y valores que limitan la inteligencia y la libertad del joven, que se adapta por miedo, no por comprensión. La verdadera educación debería enseñar desde la infancia a ser libres, no a encajar en moldes. Ser libre exige inteligencia para cuestionar, para no aceptar sin investigar, y para encontrar un camino propio que conduzca a la comprensión y a la vida plena. La sociedad actual educa para la conformidad, no para la libertad, y esa educación ha fracasado. A pesar del avance científico y tecnológico, el ser humano sigue atrapado en la violencia, la ambición mezquina y la división. El progreso externo no se traduce en progreso interior ni en bondad real, pues ésta surge solo cuando desaparece el miedo y se cultiva el amor y la inteligencia. La educación auténtica debe ayudar a liberarnos de la mezquindad, la ambición y el temor, para que el individuo pueda crear un mundo nuevo desde la libertad. El verdadero estudiante no es quien acumula conocimientos para el éxito social, sino quien estudia la vida entera sin condenar ni comparar, observando con inteligencia propia sus pensamientos y sentimientos. La libertad, la comprensión y la capacidad de cuestionar sin miedo ni hipocresía, permiten superar la violencia y el idealismo falso. Solo con esa actitud de investigación profunda se puede alcanzar una educación real, que transforme la vida y permita construir un mundo diferente y auténtico. La libertad de la inteligencia y la sencillez para descubrir la verdad. Cuando somos jóvenes, la curiosidad por comprender el mundo es intensa y buscamos respuestas más allá de explicaciones superficiales. A medida que crecemos, el conocimiento se convierte en una acumulación de datos que pierde su sentido profundo y nos alejamos de la capacidad de asombro y de sentir la vida plenamente.
La educación tradicional suele fomentar la aceptación pasiva de explicaciones para todo, lo que limita la libertad verdadera, pues no basta con entender con la razón, es necesario ser libres del miedo y de los prejuicios para que la inteligencia se despierte y permita enfrentar el temor desde una comprensión profunda. La sencillez mental y emocional es fundamental para descubrir la realidad, porque la mente compleja, llena de deseos y conflictos internos, impide la creatividad y la percepción clara. La verdadera sencillez no es una cuestión de posesiones o estilo de vida, sino de una mente pura y directa que surge de la comprensión genuina del propio proceso del deseo. La inteligencia no se reduce a habilidades académicas o comparaciones sociales, sino que brota cuando una persona está integrada en su totalidad, sin divisiones internas causadas por celos, violencia o fragmentación. Para lograr esta inteligencia se requiere una educación que no solo transmita información sino que capacite para entender la vida en su conjunto, ayudando a superar el temor que surge de ideas fragmentadas y falsas seguridades. No es la ambición lo que impulsa a la verdadera creatividad o a la búsqueda sincera, sino el amor por lo que se hace sin comparaciones ni competitividad. La identificación nacional o social crea separación y conflicto, mientras que reconocer la unidad humana posibilita la construcción de un mundo pacífico. El futuro no es un objeto de preocupación, sino que lo esencial es vivir el presente con inteligencia, sin aceptar dogmas ni verdades ajenas sin cuestionarlas, sino investigando siempre con mente abierta para descubrir la verdad por uno mismo. Educación, ambición y el verdadero amor. La educación debería preparar para enfrentar los grandes problemas de la vida, no solo proporcionar conocimientos o habilidades técnicas. Ante desafíos como la guerra, las relaciones personales, la religión y los conflictos sociales, es vital desarrollar una inteligencia clara que surja del entendimiento propio y no de influencias externas ni ideologías. Esta inteligencia permite ver la realidad tal como es, sin prejuicios nacionales o doctrinales, y sostiene la responsabilidad de comprender el valor verdadero de las cosas. La ambición, entendida como interés propio y búsqueda de éxito personal, limita la mente y genera mediocridad. Amar sin esperar recompensa ni reconocimiento implica un espíritu de grandeza que se libera de la competencia y de las presiones sociales. La influencia constante del culto al éxito en medios y sociedad fomenta una visión superficial y estrecha, mientras que afrontar la vida con claridad y fuerza interior sin rendirse ante esas presiones es esencial para no generar más discordia. La educación debe ser una bendición para el mundo, formando individuos libres de patrones preestablecidos, capaces de ver la verdad sin distorsiones. El mundo necesita esta claridad para superar su estado problemático. Una mente libre de condicionamientos puede comprender los problemas globales y actuar con bondad y fuerza interior, alejándose del egoísmo y la búsqueda de poder personal. En el análisis del amor, las opiniones y creencias dependen del condicionamiento cultural y personal. La palabra amor encierra muchas ideas diferentes, desde el amor físico hasta el divino, y el pensamiento suele estar atrapado en interpretaciones y conclusiones que limitan su comprensión real. Separar el sentimiento puro de las palabras, juicios y expectativas es un proceso difícil, pues el deseo de obtener un resultado bloquea la atención necesaria para conocerlo verdaderamente. La clave está en amar sin basarse en opiniones ni buscar aprobación externa, sino en experimentar el amor directamente. El amor no es un concepto para discutir ni una idea para definir, sino una acción que lleva a la comprensión profunda y a la bendición. Abandonar las creencias impuestas y la autoridad que dicta qué es el amor permite descubrir su esencia en la experiencia misma. Sobre la percepción, la sociedad y la mente nueva. El alejamiento de la naturaleza ha llevado a la mente humana a buscar estímulos en el intelecto, el arte y otras formas externas. Sin contacto directo con la naturaleza, tendemos a evadir la realidad y a mirar las cosas a través de prejuicios, palabras e imágenes creadas por el pensamiento.
Solo cuando la mente observa sin el filtro del observador, con atención completa y sin asociaciones, surge una percepción real que trasciende la dualidad entre quien mira y lo observado, revelando una belleza que no depende del objeto sino de un estado de entrega y humildad total. Las relaciones humanas se basan en imágenes y recuerdos que construimos sobre los demás, lo que impide una conexión auténtica y genera conflicto. La distancia creada por esas imágenes entre uno mismo y lo observado se manifiesta como espacio y separación, que destruyen el amor y la belleza. Solo una percepción alerta, sin prejuicios ni juicios, puede eliminar ese espacio y permitir una relación verdadera. La transformación social depende de la transformación individual, pues la sociedad es reflejo de la mente colectiva, con sus limitaciones, codicias y conflictos. Cambiar la sociedad sin cambiar al hombre es imposible. Para enfrentar los problemas personales con inmediatez y energía total se requiere una mente despierta que acumule fuerza en los momentos sin conflicto. La comprensión profunda no depende del tiempo sino de la intensidad en la percepción. Negar el pasado y las ideas contaminadas por la sociedad es indispensable para crear una mente nueva, no una que repita moldes antiguos. Esta negación auténtica es libre de motivos y se practica en los pequeños detalles del día a día, borrando constantemente las huellas del pensamiento sin aferrarse a ellas. Solo así la mente se purifica y puede experimentar la realidad sin residuos, generando sensibilidad real y libertad interior. El proceso de enseñanza y aprendizaje ocurre en ese estado de intensidad donde no hay separación entre maestro y alumno. La comunicación es un compartir sin autoridad ni imposición, un intercambio vivo que requiere estar alerta y negar continuamente lo conocido para abrir espacio a lo desconocido. La energía necesaria para esta negación surge de la atención plena, y su práctica constante libera una gran vitalidad que sostiene la mente despierta y sensible. Solo una mente así puede dar lugar a una nueva conciencia capaz de transformar tanto el individuo como la sociedad. El movimiento continuo entre lo interno y lo externo, entre la mente y la sociedad, solo cesa cuando desaparece el observador que crea separación y conflicto. La observación sin motivación ni reacción produce una acción inteligente que no es un simple flujo de acción y reacción. Para lograrlo se requiere atención profunda, percepción directa y compasión, que juntas generan un orden interno que puede reflejarse en el mundo sin recurrir a la fuerza, las leyes o la imposición externa. La verdadera transformación comienza en ese espacio de silencio, atención y abandono del ego. La mente nueva no surge del esfuerzo o la disciplina tradicional, sino de la capacidad de estar presente sin dejar residuos de experiencias pasadas. Negar el pensamiento a medida que surge, sin resistencia ni deseo, es la clave para eliminar la contaminación mental que embota y limita la percepción. La sensibilidad verdadera implica renovarse constantemente, como una placa fotográfica que se expone una y otra vez sin acumular imágenes previas. Esta práctica permite ver con intensidad y vivir sin la carga del recuerdo, abriendo la mente a una realidad fresca, sin juicio ni prejuicio, donde la vida se experimenta en su plenitud y originalidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por El arte de vivir, sabiduría perenne, de Jiddu Krishnamurti. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la percepción auténtica, la transformación interior y la relación entre la mente y la sociedad. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la atención plena, la sensibilidad y la creación de una mente nueva para vivir en armonía con uno mismo y el mundo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.